Les saluda el profesor Nehemías Villacorta, maestro de comunicación y lenguaje. En esta oportunidad vamos a hablar de las entrevistas orales. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es cuando yo redacto una serie de preguntas a una persona sobre un tema en específico. Lo encontramos en la página 72 y 73 del libro de comunicación y lenguaje, cuarto grado, de la edición Santillana. Eclesiastés 4:9 dice lo siguiente: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Cuando un entrevistador hace una serie de preguntas a una persona sobre un tema en específico, el entrevistador tiende a conocer más y se va a llenar de más conocimiento. ¿Qué significa? Que yo voy a tener más información y en este caso el trabajo de dos personas es mejor porque hay más información de la cual yo puedo elegir para ver y exponer hacia otras personas. ¿Qué es una entrevista? Es un diálogo mediado en el que el entrevistador obtiene información del entrevistado. Las entrevistas pueden ser orales o escritas. Quiero aclarar esto y explicar a la vez. Una entrevista oral es cuando yo tengo la oportunidad de poderlo preguntar a la persona verbalmente o utilizar mi voz como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y una entrevista escrita es cuando yo redacto una serie de preguntas y le paso la hoja con las preguntas a la persona para que él me las responda también de forma escrita. ¿Ok? Esas son la diferencia entre una entrevista oral y escrita. Oral es cuando yo tengo la oportunidad de hacerlas con mis propios labios en este caso, o tengo frente a frente a la persona. Y ahora, una entrevista escrita es cuando yo paso una hoja con una serie de preguntas y la otra persona me la debe responder de forma escrita. Muy bien. Dos tipos de entrevista. La primera, estructuradas. Se dispone de una lista de preguntas con anticipación. ¿Qué significa? Que el entrevistador debe de preparar primeramente, elegir el tema. Segundo, redactar la serie de preguntas o la curiosidad que él tiene de algún tema para hacérselas al entrevistado. El entrevistador dirige la conversación para que el entrevistado vaya contestándolas en forma ordenada. ¿Qué significa? Que si tengo ya mis preguntas redactadas antes de la entrevista, yo voy y le llevo mi hoja, no importa si la hago de forma oral o lo hago de forma escrita. No estructuradas. Las preguntas se expresan con espontaneidad. ¿Qué significa? Que las preguntas van surgiendo del momento. Vamos a poner un ejemplo breve y claro. Cuando usted llega del colegio, alguno de sus familiares, ya sea su mamá, su papá, tío, etcétera, etcétera, le pregunta ¿cómo te fue en la clase? O ¿cómo te fue en el colegio? Usted responde y le dice me fue bien, este día aprendí una manualidad. Viene la persona, le pregunta, o su mamá en este caso, ¿verdad? ¿Qué manualidad aprendiste? Aprendí a hacer un cisne, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Nadie está preparado para que le vayan respondiendo las preguntas. O sea, para ir redactando las preguntas, perdón. Las preguntas van surgiendo del momento, ¿ya? Esa es una entrevista no estructurada, porque no se tienen preparadas las preguntas para hacérselas a la persona. Según el tipo de preguntas pueden ser abiertas, aceptan respuesta de cualquier tipo y extensión. Como su palabra lo dice, abierta, nosotros tenemos la libertad de poder responder de forma de que nosotros queramos darle respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el deporte que más le gusta? Recordemos que hay una serie de deportes, pero si a mí me gustan solo uno o solo dos, yo puedo mencionarlos. O sea, tengo la libertad de mencionar cuántos me gustan. ¿Ok? ¿Cuál es su comida favorita? Tengo la libertad también de responder o solo una comida o más comidas. ¿Cómo conoció el colegio? Muy bien. Aquí posiblemente yo lo conocí porque algunos ex compañeros estudiaron allí y me motivaron a que yo fuera a este colegio. Posiblemente puede ser que lo escuché por una radio, lo pude ver por algún medio social, etcétera, etcétera. Las preguntas cerradas requieren que el entrevistado responda con una palabra por opción múltiple o mediante un sí o un no. Veamos el ejemplo. Usted nació en el 2004 y le hacen la pregunta sí o no, ¿ok? No hay más para responder
no, yo no nací en el 2004, yo nací en el 2009 o yo nací en el 2011. No hay una opción para que yo pueda responder en qué año nací. Solo le preguntan, ¿usted nació en el 2004? Es una pregunta cerrada de sí o no. ¿Sus abuelos son de origen alemán? ¿Sí o no? No hay, como les digo, no hay una forma para que yo pueda decir no nacieron o no son de origen alemán, sino son de otro origen, ¿verdad? No. O sea, no es la respuesta que yo tengo que dar si no son de origen alemán. Y por último, ¿juega fútbol? Usted tiene la respuesta del sí o no. No hay más opción para poder responder de la forma que yo quiero, sino que ya la pregunta es totalmente cerrada. Cualquier duda pueden hacérmela llegar por WhatsApp y ahora trabajar la página 73, perdón. Gracias.